Novedades de países de habla hispana, en este caso de México. La Escuela de Posgrados en Educación Integral, EPEI, efectuó la ceremonia de investidura como postdoctor en Ciencias de la Educación este pasado 8 de abril a Abel Pérez Rojas, poeta, comunicador, académico y gestor de espacios internacionales de educación permanente, originario de Puebla, y lo tenemos aquí en Palabras para Compartir. Buenos días, Abel. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo están? Muy buen día a toda la audiencia de Argentina, país hermano al cual me unen unos vínculos entrañables. Sí, sobre todo ciudad de Mar del Plata, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, verdaderamente tengo un grupo de amigos que quiero mucho, una ciudad que me recibe increíblemente y sí, tengo un afecto especial por Mar del Plata. Bueno, sí, hemos estado hace bastante poco aquí, en ocasión justamente del evento Libro de Oro de Mar del Plata, del amigo Juan José Garnica, ¿no es cierto? Sí, bueno, le mando un saludo a todos los participantes del Libro de Oro, por supuesto a Juanjo Garnica, que ha iniciado siempre con este ímpetu que le caracteriza, y bueno, me da mucho gusto esta labor que están haciendo con mucho convencimiento allá en Mar del Plata. Bárbaro. Bueno, contanos, Abel, sobre este nombramiento como postdoctor. Contanos un poquito de qué se trata, cuál es la visión que tiene esta formación específica tuya como postdoctor en este nivel de educación. Claro que sí, Mónica. Bueno, decirte que primero que el postdoctorado aquí en México implica una estancia de investigación, en este caso en el área de la educación, para afinar las herramientas adquiridas en el doctorado y que implican una afinación en esta visión como investigador. Ajá. Y que también implica el preparar una investigación que sea compartida a través de revistas indexadas, científicas y demás. Uh-huh. En el caso específico de este postdoctorado, lo cursé a través de una investigación conjunta que realicé con mi amigo, el doctor Salvador Calva Morales, y que es una investigación bajo el título de Caractitud, aporte teórico a contraluz de la etología. Uh-huh. Te voy a platicar un poco de esta investigación. Sí. Primero, el postdoctorado implicó un trabajo de alrededor de un año. Y presentamos al EPEI la posibilidad de hacer unos vínculos teóricos en torno a un constructo que se desarrolló desde el año pasado, llamado Caractitud, que vincula el carácter humano y la actitud, o sea, el carácter y la actitud como un solo constructo y como un concepto que nos permite englobar varias características del quehacer y de la operación de los seres humanos. Ajá. Pero esto vinculado con el comportamiento animal. Por eso es Caractitud, o sea, entendiendo el carácter y la actitud humana, y sus vínculos teóricos con la etología animal. Claro. Y es que en nuestro caso de esta investigación, Salvador Calva Morales tiene una experiencia de 70 años con los animales. Primero con los animales de granja y luego con los animales llamados salvajes o silvestres, porque él se vincula con los zoológicos y con los animales de circo, de tal manera que se convierte en un hombre experto en el comportamiento animal, que hoy día, bueno, a él le ha permitido establecer un zoológico particular con todas las reglas de ley mexicanas y que le permite seguir estudiando el comportamiento animal. Por otro lado, yo hace
25 años hice y puse las bases de un protocolo de investigación en el contexto de la maestría en educación permanente, por el cual yo propuse que a partir del análisis, el estudio, la observación y el trabajo dialógico de materiales etológicos, específicamente una serie documental construida para la BBC de Londres por Sir David Attenborough, ¿sí? Podían los seres humanos desarrollar un comportamiento ético consciente a partir de observar estos materiales que son propios del comportamiento animal silvestre. Uh-huh. Entonces, de alguna manera nosotros encontrábamos que teníamos una serie de elementos en común que tenía que ver con el comportamiento ético humano y por otro lado con el comportamiento animal. Pero además esto, mi querida amiga, nos lleva a ver que esto que nos ha implicado como una misión de vida, lo podemos llevar al marco teórico y hacer aportes educativos. O sea, en nuestro caso, en el caso del doctor Salvador Calva Morales y de un servidor, observar que esta visión ha impregnado, por ejemplo, nuestra poesía, a partir de una serie de elementos filosóficos que nos permiten desarrollar cierta sensibilidad para tomar el comportamiento animal como una serie de elementos simbólicos que sensibilicen a las personas. Uh-huh. Y en el caso específico de la investigación, Mónica, decirte que nosotros trasladamos esta visión científica a partir de un constructo, sí, que es el tótem, uh-huh, que curiosamente tiene que verse a la luz de la etnósfera, que es también un constructo proveniente de la sociología y de la antropología humana. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una serie de elementos que, como puedes ver, están en el campo de la teorización educativa y de la filosofía de las ciencias de la educación. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, esta serie de elementos apuntan nuestra visión como artistas de la palabra. Y eso es algo muy importante, Mónica, uh-huh, porque ahora, en el caso de Salvador y de un servidor, confluimos en la poesía. Nosotros nos hermanamos a través de la poesía, de nuestro amor al arte y de la ciencia, y desde la poesía nos damos cuenta que podemos ir al campo de la educación y de la educación nuevamente a la cuestión del arte lírica. Uh-huh. Y entonces esto genera una serie de componentes, ¿sí?, que dan, creo yo, sustancia a nuestra obra lírica. Y esto es importante porque entonces no solamente lo hacemos desde la visión o desde la postura del sentimiento, del amor y del desamor, sino que nuestras letras se cargan de una sustancia teórica que le da orientación, le da sentido y que además le da propósito. Claro, claro. Sí, es lo que te puedo decir a grandes rasgos, sí, de lo que nos ha llevado a documentar. Bueno, uh-huh, en este caso preparamos un documento de 350 cuartillas que está sustentado en la etología, en la filosofía y en la educación permanente. Uh-huh. Mónica. Sí, bueno, a ver, tomo algunos términos, sensibilidad, ¿no? Como para unir un poco, vos hablabas de la vinculación de saberes del comportamiento humano y animal, y también, bueno, vinculándolo con el arte de la poesía, específicamente con la sensibilidad, y me sugeriste lo siguiente, ¿no? Últimamente se habla mucho esto de si estamos en qué dimensión, ¿no? Si estamos comportándonos todavía desde un plano muy muy básico, ¿no? Como humanos, digo, podemos trascender un poco más y se habla de ir hacia otra dimensión.
¿sí, Abel? Y en esa otra dimensión estamos hablando de amor incondicional. Y justamente el comportamiento animal, una de las cosas que tanto nos atraen, es que ellos son amor incondicional, por ejemplo, ¿no? Cosa que a los humanos nos cuesta tanto, ¿no? Nos cuesta tanto perdonar, nos cuesta tanto alegrarnos incluso, ¿no? Con la alegría ajena. Y cómo esto incide en el tema de la educación, ¿no? En el tema de los vínculos. Sí, mira, por ejemplo, acabas de decir algo muy importante, Mónica. No hay una especie animal que mate por placer. Claro. O sea, todos los animales matan a otro por alimentarse o por defenderse. Uh-huh. Pero ninguna por placer, sí, o por poder. O por poder, claro. Por poder absurdo, como lo hace el ser humano. Claro. Porque cuando entramos a estas esferas y estas dimensiones, Mónica, estamos hablando de un comportamiento supinamente ignorante. O sea, esta posibilidad que tiene el ser humano de aspirar a niveles de conciencia, siempre lo lleva al riesgo de comportarse estúpidamente salvaje. Uh-huh. Sí. Sí. Y bueno, esto lo vemos, pero además nos permite entender que hay cuestiones básicas que olvidamos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Hay una serie de elementos, hay un experimento, por ejemplo, en laboratorio, donde en un espacio se concentra determinado número de ratas, y el comportamiento cuando están esas ratas ahí en esa dimensión y en ese espacio, están pues relativamente en paz mientras tienen ese espacio, mientras tienen alimento. Pero cuando se empieza a retirar el alimento y se empieza a reducir el espacio, empiezan a aparecer comportamientos agresivos entre unas y otras, y conforme se va avanzando en reducir el alimento y el espacio, eso se vuelve una verdadera carnicería. Cuando tú ves esos comportamientos, entiendes por qué nos comportamos como nos comportamos en naciones, en países y en circunstancias donde las cuestiones económicas son cada vez más difíciles y en donde vivimos en ciudades cada vez más atestadas de seres humanos. Uh-huh. Y entonces empezamos a entender a la luz de cierto comportamiento por qué los seres humanos actuamos como actuamos. Es decir, porque compartimos con los animales cierto comportamiento básico. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy día en Latinoamérica se están viviendo niveles de violencia impensados. Uh-huh. O sea, te voy a poner un ejemplo, Mónica, porque tú sabes que la atención en México se centra en gran medida en, por ejemplo, en la violencia y en los feminicidios. Pero cuando tú ves cómo surgen los feminicidios en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, y cómo se ha ido aglutinando en una gran concentración humana de miles, y yo puedo decir ahora que estamos en riesgo de que cada vez son millones por esta ley del segundo país de asilo, en donde los Estados Unidos pueden deportar a cualquier otro extranjero latinoamericano a territorio mexicano, y te das cuenta cómo se está habiendo una concentración multicultural terrible en la frontera entre México y Estados Unidos, y cómo son en estos lugares en donde surgen estas cuestiones de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia los niños, y cuestiones racistas. Pues te das cuenta porque es una gran concentración de personas en una franja muy reducida, y en donde hay además escasez de lo más mínimo y de lo básico. Y a esto agregas una serie de comportamientos culturales agresivos hacia las mujeres o hacia los niños y hacia los varones mismos, y entonces empiezas a entender por qué hay una descomposición social. Pero este mismo esquema lo llevas a otros países y entiendes por qué se han disparado los niveles de violencia. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que desde la educación tenemos que abrirnos a entender los fenómenos sociales más allá de las cuatro paredes de un salón de clases. Exactamente, porque, claro.
¿Por qué, Mónica? Porque nos hemos reducido a 4 paredes y entonces pareciera que estamos jugando a la escuelita, estamos jugando a la educación, en donde afuera se puede estar cayendo el mundo, pero adentro, con la seguridad de las 4 paredes, puedo estar hablando, teorizando, y hablando de un mundo que a veces no es real. Abel, perdóname, hablando de mundo real, nosotros tenemos que entregar el espacio y la verdad que sabemos todo la riqueza que es tener una comunicación contigo y antes de despedirte, lamentablemente lo tenemos que hacer, te vamos a comprometer a un especial que nosotros tenemos una vez en el mes, así que vamos a hablar luego por privado y organizar para tener ese especial donde se extiende el programa hasta las 12 horas de Argentina y calculamos que serían las 8 o 9 horas de México, ¿no? Las 8 de allí. Sí. ¿Te parece volver a hablar en otra oportunidad ya en forma más extensa? ¿Sí, Abel? Sí, Mónica, muchas gracias. Solamente, si me lo permite rápidamente, decir que estamos en sabersinfin.com como portal y en las diferentes redes sociales, y bueno, desde ahí compartimos estas investigaciones y mucho más que estamos haciendo todos los días. Ahí está. Y muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a vos, Abel Pérez Rojas, aquí desde México, hablando palabras para compartir, y nosotros vamos cerrando el programa de hoy con la música que nos preparara Cristian Machin, su segunda versión.